existe este cometa que se llama el 3I Atlas, que la gente tiene muchas dudas al respecto, ¿no? Justamente decía que no se sabe si al final es una nave extraterrestre, hay muchos que dicen que nos están ocultando cosas al respecto. ¿Por qué es tan importante? Y para la gente que aún no sabe, ¿qué es en realidad el 3I Atlas? Creo que una de las cuestiones más importantes del 3I Atlas es justo lo que comentas, porque la desinformación se desenmascara en tiempo real y eso me parece increíble. Uno, sí hay una serie de anomalías muy, muy importantes al respecto del 3I Atlas, pero se están hablando de cosas de manera exagerada con tal de lucrar a lo que se refiere pues, los temas del misterio. Pero eso a mí me parece que es incorrecto porque ensucian la investigación seria. Está Avi Loeb haciendo una investigación seria, un montón de otros científicos que también lo están haciendo. De hecho, son 3 personas las que están principalmente reforzando esta idea de que el 3I Atlas no es que sea una nave extraterrestre, pero existen ciertas anomalías que nos hacen poder pensar, generar una hipótesis de que no se trate de un cuerpo celeste normal. Ok. Entonces, esto es la parte donde hay que fijarnos al respecto de cuáles son estas anomalías y qué tanto se separan de un cuerpo celeste normal. Porque al separarse tanto, esta serie de anomalías o de casualidades, si así lo quieres ver, son tantas que pues ya no podría entrar, digamos, en una mente abierta, inteligente, el hecho de decir, no, bueno, es que son tantas casualidades, pero es posible. Claro, dicen, es que a veces Dios juega los dados. Claro, también es posible que te caiga un rayo mientras te muerde un tiburón y te ganas la lotería. Claro que es posible, pero que eso ocurra y lo podamos detectar y podamos datar esa anomalía, por lo menos tenemos que darnos cuenta de que es algo raro. Claro. No es algo normal. Entonces ahí es donde comienzan esta serie de teorías donde la gente ya exagera. Ahorita se está diciendo que es una nave extraterrestre que trae unos cuerpos híbridos de seres reptilianos y que van a recoger las semillas, los star seeds de las personas que son como las almas extraterrestres que salen del planeta Tierra. La verdad, eso ensucia el fenómeno real. Pero si vamos a hablar del fenómeno real, te voy a decir, por ejemplo, ciertas cosas que son súper interesantes. La que para mí en este momento es la más interesante de todas es cómo se relaciona este visitante interestelar, que es el tercero, por cierto, que hemos datado. Este tercer visitante interestelar ya sabíamos de su existencia antes de que supiéramos como tal de la existencia del cuerpo. Yo sé que suena bien raro, pero en 1977 hubo una conocida como la señal WOW. Es la primera señal que nosotros escuchamos de lo que parece ser una inteligencia no humana, extraterrestre. Okay. ¿A qué se refiere esto? Nosotros cuando empezamos a mandar señales, que lo hemos hecho de muchas formas, muchos científicos dicen que es peligroso porque nos pueden escuchar y no sabemos que nos puede escuchar, pero hemos hecho muchas formas de hacer contacto con otras civilizaciones. Lo hizo Frank Drake y Carl Sagan, lo hicieron a través también de unas placas de oro, y lo han hecho con señales de radio en el espacio profundo, etcétera. Justamente, ¿qué es lo que nosotros pensamos como humanidad? La parte de la ciencia. Si otra forma de vida genera tecnología, lo lógico es que se comuniquen con señales de radio hacia el espacio profundo utilizando la línea de hidrógeno. ¿Por qué? Porque digamos que sería como que el conductor común en el universo. ¿Qué es lo que hacemos? Ahí está, por ejemplo, este sistema SETI de escucha con estos, digamos, grandes oídos. De hecho, literalmente se llama Big Ear, la que escucha la señal WOW, o sea, el gran oído. Y lo que está haciendo, o la oreja gigante, lo que está haciendo es que está escuchando literalmente el espacio. Y los cuerpos celestes, pues, generan ruido. Generan ondas de radio y otras cosas de manera natural, pero esas ondas de radio podemos escucharlas, todo ese ruido y decir, esto es una supernova, esto es una estrella, esto es un planeta, meteorito, esto es un claro. Podemos darnos cuenta de qué es. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, nosotros escuchamos a un gato? Escuchamos el miau, miau, diferentes ruidos. Pero ¿qué pasaría si un gato con ese sonido de pronto dijera, hola, ¿cómo estás, Jorge? Mucho gusto. Pues no sería algo normal. O sea, inmediatamente sabríamos detectar que eso
no puede ser un animal, ¿cierto? Claro, por supuesto. Hay una inteligencia, hay una cadencia, hay ciertos patrones que nos hacen entender que se trata de inteligencia. Lo mismo ocurre en este caso. 1977, de pronto, hay una serie de datos que se obtienen que este científico termina rayando y colocando la palabra wow. Y uno ve números y letras y dices, ¿por qué los señalas? Porque lo que significan esos números y letras, especialmente la letra U, quiere decir que es una onda de radio de 72 segundos que además tiene una frecuencia y un patrón inteligente. Es decir, es un mensaje de una inteligencia. Pero, ¿qué es lo que ocurrió en 1977? Esto provenía de la constelación de Sagitario. Okay. Entonces, no fue en el momento en que lo detectaron, en ese momento, a ver, sigue apuntando, sino que están escuchando diferentes puntos. De pronto escucha estos 72 segundos, queda el registro, el científico llega, lo observa, lo marca, le pone wow, se emociona un montón y deciden colocar nuevamente este Big Ear hacia la constelación de Sagitario, porque como provenía de la constelación de Sagitario, lo lógico es que si es una inteligencia que nos está mandando señales, continúe mandando las señales. Claro. Y se mantienen escuchando y solo hay silencio. Entonces, como se necesita la comprobación a pares, que yo creo que en este caso es un error, dicen, no, pues aunque tuvimos una señal inteligente y no hubo otra del mismo sitio, por lo tanto no es una señal de vida inteligente, sino que es una anomalía y ya. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo presente, 2025, viene el 3I Atlas. Este cometa con un montón de anomalías, que porque si la coma, que porque si la cola, que porque si produce esto, que porque si produce lo otro, que porque la iluminación que tiene, porque cambia su iluminación, porque pareciera cambiar su trayectoria, porque está pasando por un punto específico, que ahorita te voy a hablar de estas dos anomalías que son súper interesantes al respecto del 3I Atlas. Nos damos cuenta, gracias al señor Avi Loeb, catedrático de Harvard, una eminencia en el campo, pues evidentemente de la astronomía y no de la repostería, o sea, específicamente del campo en el que él está dirigido, su mente, su inteligencia, su conocimiento, pues es una figura muy importante para poder hablar de esto. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Miden la trayectoria de dónde viene este visitante interestelar que proviene de fuera de nuestro vecindario cósmico, de una región mucho más antigua que, digamos, que la región en la que nosotros estamos. Por eso es un visitante interestelar. Justo en 1977 estaba pasando por la constelación de Sagitario. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros escuchamos y que después, cuando se volvió a apuntar hacia ese sitio y ya no hubo respuesta, es porque el objeto que emitió esa onda de radio inteligente estaba en movimiento. Estaba pasando por ahí. Era el 3I Atlas. Atención con eso. Ya se había comunicado con nosotros. Y resulta que viene una trayectoria que es distinta a la de los objetos que entran a nuestro vecindario cósmico. Porque hay como una horizontal, por así decirlo, de los planetas, ¿cierto? O sea, si nosotros vemos el modelo, podemos decir, bueno, claro, como lo estamos viendo en 2D, en plano, se dibujan estas elipses alrededor del Sol en plano. Pero en realidad, si nosotros observamos desde afuera ese movimiento, nos damos cuenta que, claro, o sea, con sus diferentes grados, pero no es que uno esté así y el otro esté así, sino que están todos más o menos en la horizontal. ¿Me entiendes? Sí, claro. Los cuerpos que llegan desde afuera entran cercana a esa horizontal. El 3I Atlas viene en una dirección contraria, no en la horizontal, sino en la vertical. Eso es una anomalía muy importante a tener en cuenta, porque nos da indicios de inteligencia. Y dices, ¿pero por qué? Porque cierto, podría ser que un cuerpo viene en la vertical, sí, pero se alinea para pasar por los 3 planetas más importantes: Marte, Venus y el planeta Tierra. Cuando nosotros buscamos vida, Venus, por todo lo que tiene que ver con el metano,
Marte, por todas las anomalías que existen y porque es el más cercano a nosotros. Y en segundo lugar, entraría después de estos dos las lunas de Júpiter, específicamente Europa. Pero esto está alineado no solamente para pasar entre los 3 planetas en un momento en que se encuentran más cerca. Quiere decir que es ahorro de recursos. Si tú vas a estudiar un sistema solar, el nuestro, donde hay 3 posibles planetas que contengan vida, primero envías ondas de radio, que es lo que pasó, y luego te esperas al momento justo en que estén más cercanos para pasar entre los 3 y poder estudiar a los 3 al mismo tiempo. Hay demasiada inteligencia. Hay muchas coincidencias Demasiadas. que hacen creer que esto realmente, pues claramente no es un cometa, sino es algo distinto, ¿no? Pareciera, ¿no? Ahora, claro, ya pasó por Marte, si no me equivoco. Ya pasó por Marte y en teoría, hasta donde tengo entendido, supuestamente ya se descubrió que no va directamente hacia la Tierra, o sea, va en dirección a la Tierra, pero va a pasar cerca a la Tierra. Así es. Así es. También se dice, hay muchas cosas claramente que se hablan de este, bueno, hasta el día de hoy, Cuerpo, digamos. cuerpo. Y una de ellas, por ejemplo, es que tiene una forma diferente, que incluso hace poco se descubrió que es una forma triangular incluso. De lo que se puede ver. Es que también por eso te decía que hay que ser muy precavido con esa información. Por lo siguiente, se están haciendo diferentes dataciones para poder fotografiarlo. Se me acaba de ir el nombre, pero es la Unión Europea, digamos, que está estudiando el cosmos. Ellos son los que logran fotografiarlo, pero también otras personas han logrado fotografiarlo. Lo que se dice, por ejemplo, de estas fotografías que se hacen en Marte, básicamente es como apuntar un celular y lo que alcances a ver. Por eso tiene tan mala resolución, porque no está preparado ese pedazo de tecnología. Este vehículo no está preparado para fotografiar el paso de un cometa. Claro. Por eso es que no tiene tan buena resolución, pero sí, es cierto, parece tener una forma triangular, que es raro. Es extraño. ¿Y tú crees que, bueno, como está viniendo ahorita en dirección hacia nosotros, ¿tú crees que ese objeto va a parar en la Tierra o va a seguir de largo y solamente está transitando para estudiarnos, una cosa así? Yo creo que va a pasar de largo, como ocurrió con el Oumuamua, que ya se decía que tenía forma como de aguja o cigarro. Pues se decía que iban a bajar los extraterrestres y que las naves y etcétera, etcétera. Lo cierto es que pasó de largo. Que es el tercer visitante interestelar, pues seguramente va a pasar de largo. Si es un objeto de tecnología, va a hacer lo que tenga que hacer, que supongo que será pues esa datación de información y va a continuar su camino. Claro. Ahora, hay muchas teorías conspiranoicas que, como tú dices, claramente incluso manchan la investigación de muchas personas que lo están haciendo de forma mucho más profesional, ¿no? O siempre se habla, por ejemplo, de que la NASA nos oculta algunas cosas. ¿Tú crees que en verdad es real que, por ejemplo, la NASA tenga información de que este objeto realmente es un objeto extraterrestre y al día de hoy simplemente se oculta esa información? Por supuesto. De hecho, por eso te decía que lo que es muy interesante del paso de este visitante interestelar, el 3I Atlas, y lo hace de verdad algo para que prestemos mucha atención, es que desenmascara a las personas que quieren ocultarnos la verdad. Fíjate, antes de que ocurriera esto del apagón, como le dicen al gobierno de los Estados Unidos, y que supuestamente la NASA coloca este anuncio, digo supuestamente porque ellos siguen trabajando, pero para el resto del público y de la nación norteamericana, el pueblo de Norteamérica, pues les colocan en la página oficial de la NASA este mensaje que dice que debido a falta de presupuesto, siempre es cuestión de dinero, que debido a la falta de presupuesto, al apagón, bla, 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 que simplemente no están trabajando, ¿no? Y entonces está pasando el visitante interestelar más importante de la historia de la humanidad y resulta que la NASA justamente no lo va a estudiar. Dices, bueno, puede ser, ¿no? A veces nos interesa más la política que otras cosas, pero previo a que ocurriera esto, hay una historia que casi no se habla, que es súper importante. Hay una sonda que se llama la sonda Juno. Esta sonda Juno se envía para estudiar planetas y justo había cumplido, digamos que sus metas, le faltaban 2 o 3, que son como estos hitos en lo que le queda de vida a la sonda Juno. Okay. La sonda Juno estaba cerca de Júpiter. Entonces, lo que Avi Loeb
junto con la congresista Ana Paulina Luna en los Estados Unidos. Para que sepan quién es Ana Paulina Luna, es esta congresista que ha impulsado en gran medida la desclasificación del fenómeno no humano en los Estados Unidos por medio de estos audiencias públicas que preside tanto ella como Tim Burchett, y que además estuvo en el podcast más importante del planeta con Joe Rogan, hablando justo de lo que ella, estando en la USAF, experimenta y cómo mantienen oculta la información al respecto del fenómeno no humano, es decir, extraterrestre. Pero bueno, regresando a esta parte, Avi Loeb junto con Ana Paulina Luna comentan lo siguiente. Dicen, oigan, nosotros hemos, por así decirlo, concluido de manera exitosa, y por nosotros me refiero a la humanidad, específicamente la NASA, hemos concluido de manera exitosa el trabajo de la sonda Juno. Ya hemos obtenido la información necesaria para decir que ha sido un éxito el trabajo de la sonda Juno. Ahora, Tracy Atlas va a pasar muy cerca de la zona por la que está la sonda Juno. Si nosotros invertimos una cantidad mínima de dinero solamente en los técnicos para hacer los análisis completos y entonces apuntar la sonda Juno hacia el paso del Tracy Atlas, podríamos nosotros, humanidad, estudiar de cerca, fotografiar, saber qué elementos lo componen, hacer una datación, una cantidad de información bárbara del objeto más importante, repito, interestelar, que está cruzando nuestro sistema solar. Solo hay que apuntarlo, obtener la información y enviarlo. Hay una cosa, ya no va a cumplir sus últimas 2 metas Juno, pero cumpliría una más importante. Claro. Lo lógico es que la NASA diga, por supuesto, la congresista Luna, hablando por el pueblo de Norteamérica, le mandan a Avi Loeb y la congresista le mandan una carta haciendo esta petición a la NASA. ¿Sabes cuál es la respuesta de la NASA? ¿Cuál? Ninguna. Ninguna. Yo te pregunto lo siguiente. ¿Tú crees que la NASA no va a apuntar la sonda Juno? Y de hacerlo, ¿tú crees que nos van a decir qué información van a obtener? No hay manera. Por supuesto que no. El silencio de la NASA habla perfectamente del ocultamiento. ¿Me entiendes? Toman la oportunidad de que está pasando el Tracy Atlas para pedirle más dinero al gobierno. Y ese dinero se traduce en aumento de impuestos para el pueblo de Norteamérica para que la NASA pueda tener más recursos. Y yo le pregunto esto al pueblo de Norteamérica. ¿Vale la pena darle más dinero a un organismo que obtiene la información y la mantiene oculta a las personas que están pagando? Es irreal. Es irreal. Y el acceso a la información y lo importante de la ciencia. Y si uno dice, no, pero es que la NASA no hace eso, claro que sí. Por supuesto que lo hace. En el 2024 hubo este paper importantísimo que está incluido ahí, la Universidad de Harvard, varios científicos y la NASA, varios científicos, donde descubren que hay otra forma de vida. Literalmente, este grupo de científicos debió haber sido la noticia más importante de la historia de la humanidad y pasó como si nada. Desapercibida totalmente. Desapercibida. Sí. Encontramos vida extraterrestre, punto. Porque es vida que existe fuera del planeta Tierra, dentro del planeta Tierra, y además es una forma de o bien previda o vida plasmática. Y esto fue a través del incidente Tether de la NASA. ¿Cuántos años, décadas literalmente, la NASA tuvo esta información y no se hizo pública? De hecho, hubo personas que preguntaron qué es eso que se ve flotando al lado de la antena Tether que estaba rota, y decían que eran partículas de hielo. No tiene ningún sentido. Le mintieron a la gente descaradamente, y hoy en día sabemos que sí se oculta la información. Está ocurriendo esto del Tracy Atlas y hay un ocultamiento bárbaro. Sí. Eso es terrible.